Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno con los carotenoides, esos compuestos que le dan esos colores tan vivos, ¿no?, a muchas frutas y verduras. Tenemos un artículo que lo detalla bien. Usos, beneficios, seguridad. Nuestra idea es sacar lo esencial, o sea, ¿qué son exactamente? ¿Para qué se usan en la comida más allá del color? Y claro, ¿qué dice la ciencia de cómo nos afectan? Vamos a desglosarlo. Exacto. Son fascinantes, ¿eh? Van mucho más allá de solo pintar la comida. Son antioxidantes naturales, liposolubles, o sea que se disuelven en grasa, y algunos, como el betacaroteno, son clave. El cuerpo los usa para producir vitamina A. Vamos a revisar bien la evidencia de esos beneficios y cómo se aplican hoy. Perfecto. Empecemos por lo básico. El artículo dice pigmentos naturales, liposolubles, antioxidantes. Menciona varios importantes: luteína, zeaxantina, licopeno y el famoso betacaroteno. ¿Cuál dirías que es su función principal en los alimentos que comemos? Bueno, su uso más conocido, el más visible, es como colorantes naturales. Piensa en esos amarillos, naranjas, rojos intensos de tantas cosas. El artículo da ejemplos con códigos, ¿no? Como el E160A. Ah, sí, los códigos E. Claro, ese es el betacaroteno de zanahorias. O el E160B, que viene del achiote o anato. Se usan mucho para dar color de forma natural. También mencionan el extracto de pimentón, el licopeno de los tomates, hasta la astaxantina, que viene de microalgas o mariscos. Vaya, o sea que esos códigos E son la forma técnica de llamar a estos compuestos que ya están en la naturaleza. Interesante. Pero bueno, no solo dan color, el texto también habla mucho de la salud. Y aquí es donde la cosa se pone, más profunda, ¿no? ¿Qué beneficios resalta? Son varios, la verdad. Primero, y muy importante, lo de la vitamina A. Algunos carotenoides son precursores. El cuerpo los transforma. Y la vitamina A es esencial para la vista, el sistema inmune, el desarrollo celular. Su deficiencia, la DBA, causa problemas muy serios. Mencionan la xeroftalmia, que es una enfermedad grave del ojo. Puede llevar a la ceguera. Eso ya te dice lo importantes que son. Entendido. Lo de la vitamina A es fundamental. ¿Pero qué más? Porque el artículo parece que toca muchos palos. Sí, y eso es lo interesante. Se ve una correlación. Más consumo de carotenoides, menor riesgo de ciertas enfermedades crónicas. Se exploran posibles beneficios para la inmunidad, para enfermedades cardiovasculares, para los huesos, la piel, los ojos. Por ejemplo, nombran específicamente la luteína y la zeaxantina para la salud ocular. Ajá. Se acumulan en la retina y funcionan casi como un filtro para la luz azul, que puede ser dañina. También el fitoeno y fitoflueno, que son carotenoides sin color, ojo. Se estudian por si protegen la piel de la luz UV. Incluso mencionan algo de beneficios cognitivos. Me sorprende lo amplio que es. Sí. Hay estudios a largo plazo con suplementos de betacaroteno que mostraron, algunos beneficios cognitivos. La luteína también se está mirando en relación a la salud mental. Y hay cada vez más interés en su papel en diabetes, obesidad, durante el embarazo, incluso en enfermedades respiratorias o Parkinson. Aunque, claro, en estas últimas áreas todavía falta más investigación sólida. Pero lo fascinante es eso, la amplitud de sus posibles efectos protectores. Vale. Y con tantos beneficios potenciales sobre la mesa, ¿qué onda con la seguridad? El artículo dice que la FDA los considera GRAS. Efectivamente. GRAS es Generally Recognized as Safe. Es una designación de la FDA que indica que hay una larga historia de uso seguro en alimentos. Son parte normal de nuestra dieta. Están hasta en la leche materna. Ahora, una cosa es el compuesto puro, como aditivo. Ahí pueden ser un poco inestables a la luz, al oxígeno. Claro. Pero dentro del alimento, en su matriz natural, suelen ser bastante estables. Y hablando de cómo usarlos mejor, se menciona que la industria está innovando. Nombran a Lykert, que lanzó como una emulsión nueva de un extracto de carotenoides para la piel, pero que se toma. Exacto. Eso muestra cómo se busca mejorar la biodisponibilidad. O sea, qué tanto podemos absorberlos y usarlos realmente.
Y esto va muy de la mano con la tendencia de ingredientes funcionales, nutracéuticos, buscar beneficios para la salud desde la comida o suplementos. Es un mercado que, según las fuentes, está creciendo bastante. Entonces, para ir cerrando, los carotenoides son mucho, mucho más que simples colorantes. Son compuestos bioactivos súper importantes, fuente de vitamina A, protectores potenciales para ojos, piel, cerebro y quizá ayudan a prevenir enfermedades crónicas. Precisamente, son un ejemplo clarísimo de cómo estos compuestos naturales de nuestra dieta pueden tener un impacto enorme en la salud. Y su estudio sigue, ¿eh? Sigue revelando cosas nuevas. Y esto nos deja pensando algo, ¿no? Si sabemos que, como aditivos puros, pueden ser inestables, pero son tan beneficiosos y más estables en los alimentos enteros, frutas, verduras, ¿cómo podría esto cambiar el enfoque a futuro? O sea, más énfasis en comer los alimentos que los contienen o seguir dependiendo de la fortificación y los suplementos. Algo para seguir explorando. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.